Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Chávez, estudiante de Ciencia de la Información y Documentación de la Universidad del Quindío, y este video es para el curso de Ética. Tenemos que analizar dos dilemas morales que estén relacionados con nuestra carrera, la Ciencia de la Información. Quiero señalar que la ciencia de la información está necesariamente atada a la historia, al estudio de la historia. Y en ese campo profesional encontramos que la archivística lo que busca precisamente ¿qué es? Proteger, conservar el patrimonio histórico manifestado tanto en documentos escritos como en el patrimonio oral o en los objetos que los ha legado el tiempo. Por ello quiero en primer lugar presentar el primer dilema moral que se encuentra en la novela La forma de las ruinas de Juan Gabriel Vázquez. En esta obra, Vázquez nos narra la historia de Marco Tulio Anzola, un detective privado que intenta establecer quiénes estuvieron detrás del homicidio de Rafael Uribe Uribe ocurrido el 15 de octubre de 1914. ¿Por qué escribir esta historia sobre Anzola representa un dilema moral para Juan Gabriel Vázquez? Porque el testimonio que dejó Marco Tulio Anzola había permanecido por largo tiempo en el silencio y había sido prácticamente condenado al ostracismo, ya que en él Anzola demostró con pruebas claramente documentadas la negligencia que hubo por parte de las autoridades de la época para investigar el crimen de Rafael Uribe Uribe. Asimismo, en su investigación, Anzola encontró que necesariamente en este crimen había una clara responsabilidad por parte de unos sectores intransigentes del Partido Conservador y unos sectores bastante retardatarios de la Iglesia Católica. Entonces, el testimonio de Anzola, al contener esta crítica al gobierno, pues terminó siendo estigmatizado, rechazado e incluso algunos de sus libros terminaron siendo quemados. Vázquez, Juan Gabriel Vázquez, que se convierte en protagonista de su propia novela, tiene el dilema moral de hacer público o no el testimonio de Anzola, ya que esta publicación serviría para alimentar teorías conspirativas, según las cuales se señalaba que el homicidio de Rafael Uribe Uribe, el asesinato de John F. Kennedy y la muerte de Jorge Eliezer Gaitán tendrían alguna relación común. Vázquez efectivamente plantea una posición bastante escéptica y porque él tiene miedo que la publicación de ese testimonio, publicar ese testimonio de Marco Tulio Anzola de 1914, por un lado puede ponerlo puede poner a este escritor en el mismo plano de los sectores que plantean o que proponen teorías conspirativas para culpar a algún sector político, económico o social de todos los problemas en la sociedad. Sin embargo, ese es por un lado, es decir, un dilema, ser parte de esas teorías conspirativas, pero también no hacer público el testimonio de Anzola impediría que la gente tenga conocimiento de esa versión de los hechos y por tanto de una fuente para intentar eventualmente contribuir con el esclarecimiento del homicidio de Rafael Uribe Uribe. Entonces, no publicar este testimonio de Anzola claramente iría contra uno de los deberes que tiene cualquier historiador o científico social, que es el de revelar sus conocimientos para el mundo, para que estos puedan ser retroalimentados y puedan también ser cultivados y generar nuevas pautas para investigación. Al final, Vázquez da solución a este dilema publicando su novela, pero dejando en su novela, él publica el testimonio de Anzola, pero deja muy en claro que este testimonio no constituye una verdad revelada, sino que puede ser un testimonio que está sometido también al escrutinio y que puede servir para ofrecer nuevas pistas y eventuales indicios para futuras investigaciones. El segundo dilema moral fue vivido por un profesor cercano en una universidad donde una vez trabajé. La facultad para la que el profesor trabajaba
tenía una alianza, un acuerdo con un periódico de amplia circulación nacional. Y en esa alianza, los profesores podían enviar columnas de opinión a ese periódico y el periódico se las publicaba. Esto pues obviamente era una oportunidad de reconocimiento, era una oportunidad para cualquier profesor de aparecer en un periódico de amplia circulación. Y entonces cuando al profesor protagonista de este segundo dilema moral le llegó la oportunidad de presentar su columna, escribió un escrito favorable al proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Sin embargo, cuando el profesor envió su columna, le informaron que debía cambiar el contenido del escrito, pues las directivas de la facultad y de la universidad no compartían las ideas por él expresadas. El profesor se vio en un dilema moral. ¿Por qué? Porque, por un lado, no escribir la columna implicaría perder una valiosa oportunidad de darse a conocer, de lograr un reconocimiento, pero también publicar la columna con el cambio que le estaban imponiendo, con los cambios que le estaban imponiendo, iban contra los principios del profesor, dentro de los cuales claramente se encontraban a una defensa profunda de la libertad de expresión y de opinión. El profesor no sentía muy cómodo de poder eventualmente pedirle a los estudiantes que tuviera libertad de expresión en sus textos, en sus opiniones, si él no era capaz de defender la expresión y la opinión propia. Precisamente hay que decir que negar la opinión es negar también simplemente el elemental principio que señalaba Immanuel Kant, según el cual el ser humano tiene la obligación y el deber de pensar por sí mismo y no tiene que tener miedo de expresar sus ideas. Por ello, el profesor, ¿cómo solucionó este dilema? Optó finalmente por no cambiar ni una sola coma de la columna de opinión que había enviado. La universidad, lógicamente, decidió no enviar la columna y el escrito no fue publicado. El profesor además fue regañado por la universidad porque, según ellos, le había hecho perder a la universidad la oportunidad de aparecer en un medio masivo de comunicación. Pero entonces el profesor claramente manifestó que hizo caso a su conciencia, y como en su momento hizo Sócrates, no fue cómplice de una injusticia que hubiera sido la censura de sus propias ideas, sino que prefirió mantener una posición en favor de la verdad y de la justicia. Precisamente mantener la verdad y la justicia son uno de los objetivos que se tienen al preservar los documentos. Cuando se preservan los documentos, se preservan también evidencias y se preservan, en últimas, se cumple con un dilema moral o con el compromiso moral que tiene que tener todo profesional en ciencias de la información. Todo esto nos permite concluir afirmando que el compromiso social de un profesional en ciencias de la información es siempre buscar proteger la información contenida en los documentos, también en los objetos, también en los patrimonios orales, porque toda esa información que podemos recoger nos permite conocer datos sobre la vida, obra y pensamiento que los hombres han tenido a través del tiempo. Cuando conocemos nuestra historia, nuestra cultura, nuestros pueblos, nos podemos conocer a nosotros mismos y podemos tomar mejores decisiones para poder garantizar una buena vida en sociedad. Muchas gracias por esta oportunidad de presentar estos dos dilemas morales.